Capítulo 16. Caza de ratas con perros. Finalmente terminé la ronda con la medium. Klein exhaló profundamente. Giró lentamente y disfrutó de la brisa fresca y la tranquilidad de la noche mientras caminaba cada vez más cerca de la puerta del edificio de apartamentos. Sacó sus llaves, insertó la correcta y la giró suavemente, permitiendo que la oscuridad mezclada con carmesí se expandiera con el chirriante sonido de la puerta abierta. Caminando por la escalera sin una sola persona a la vista y respirando el aire frío, Klein tuvo una sensación inexplicable y asombrosa. Sentía que tenía unas horas más que los demás. Esto le hizo apresurar su paso. En un estado de ánimo similar, abrió la puerta de su habitación y antes de que siquiera entrara, vio una silueta sentada en silencio frente a su escritorio. Tenía cabello negro rojizo, ojos marrones brillantes y un rostro delicado y bonito. Sin duda, era Melissa Morare. «Klein, ¿dónde fuiste?», preguntó Melissa con curiosidad mientras relajaba las cejas. Sin esperar la respuesta de Klein, agregó, «Justo ahora, me levanté para ir al baño y me di cuenta de que no estabas en casa». Parecía querer saber todo claramente, desde las causas y efectos del asunto hasta la lógica subyacente. Con gran experiencia en mentir a sus padres, el cerebro de Klein dio un giro antes de que él diera una amarga sonrisa y respondiera con calma, «No pude volver a dormir después de despertarme. En lugar de perder el tiempo, decidí que debería entrenar mi cuerpo. Así que salí a correr unas cuantas vueltas. Mira mi sudor». Se quitó la chaqueta y giró la mitad de su cuerpo, señalando su espalda. Melissa se levantó, echó un vistazo sin mucho interés y deliberó durante unos momentos antes de decir, hablando sinceramente, «Klein, no tienes que estresarte. Estoy segura de que puedes pasar la entrevista para la Universidad de Tingen. Incluso si no puedes, quiero decir sí. Puedes encontrar mejores opciones. Ni siquiera he pensado en la entrevista». Klein asintió y dijo, «Lo entiendo». No mencionó la oferta que había recibido porque no había decidido si quería unirse a ellos o no. Mirando intensamente a Klein, Melissa de repente se dio la vuelta y trotó hacia el interior de la casa. Sacó un objeto que parecía una tortuga. Estaba compuesto de elementos como engranajes, hierro oxidado, resortes de torsión y resortes ordinarios. Después de apretar rápidamente el resorte de torsión, Melissa colocó el objeto en el escritorio. K. Dum. 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 La tortuga se movió y saltó con un ritmo que podía llamar la atención de cualquiera. Cada vez que me siento irritada, me siento mucho mejor viendo moverse a esta tortuga. He estado haciendo esto muy a menudo recientemente y es muy efectivo. Klein, pruébalo, invitó Melissa con los ojos brillantes. Klein no rechazó la buena voluntad de su hermana. Se acercó a la tortuga y esperó a que se detuviera antes de reír. Dijo, «La simplicidad y regularidad pueden ayudar a la relajación». Sin esperar la respuesta de Melissa, Klein señaló la tortuga y preguntó casualmente, «¿Lo hiciste tú misma? Cuando lo hiciste, ¿por qué no me di cuenta?» Hice uso de materiales no deseados de la escuela y cosas recogidas de la calle para hacer esto. Solo lo terminé hace 2 días, dijo Melissa en su tono habitual, el lado de sus labios se levantó unos grados más. Eso es impresionante, elogió Klein sinceramente. Como un chico con pocas habilidades en el ensamblaje de máquinas, encontró grandes dificultades incluso para armar un coche de juguete de 4 ruedas cuando era niño. Con la barbilla ligeramente levantada y los ojos ligeramente doblados, Melissa respondió con calma, «Estuvo bien». Ser excesivamente humilde es una mala característica. Klein sonrió ligeramente y continuó, «Esto es una tortuga, ¿verdad?». Inmediatamente, el ambiente en la habitación dio un gran bajón, dejando atrás un aire de seriedad por un tiempo. Luego, Melissa respondió débilmente con una voz que parecía enigmática como el velo carmesí, «Es un títere». «¿Títere?». Klein dio una sonrisa incómoda, e intentó explicar con fuerza, «El problema radica en los materiales, son demasiado rudimentarios». Siguiendo eso, intentó cambiar el tema y dijo, «¿Por qué irías al baño en medio de la noche? No hay un baño aquí, no siempre duermes hasta el amanecer». Melissa se desconcertó momentáneamente.
Fue solo después de unos segundos, antes de abrir la boca, preparada para explicar. En ese momento, un intenso sonido de digestión resonó desde su área toracoabdominal. Voy a dormir un poco más. Van. Agarró su títere parecida a una tortuga, trotó hacia el interior de la casa y cerró la puerta de su habitación. La cena de la noche anterior fue demasiado buena, comió demasiado y ahora su estómago tiene problemas para digerirla. Klein negó con la cabeza mientras sonreía, caminando lentamente hacia su escritorio. Se sentó sin hacer ruido, reflexionando silenciosamente sobre la invitación de Dunsmith mientras la luna roja carmesí emergía detrás de las nubes oscuras. Ser un miembro del personal civil de los halcones nocturnos tenía sus desventajas aparentes. Conmigo siendo un transmigrador, el tonto, iniciador de la misteriosa reunión, y los múltiples secretos que tengo, sería arriesgado estar bajo las narices del equipo de la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna que se especializa en lidiar con asuntos relacionados con los viyandes. Mientras me una a Dunsmith y su equipo, ciertamente apuntaría a convertirme en un villande. Entonces podría encubrir los beneficios obtenidos de la reunión. Sin embargo, convertirse en un miembro formal implicaría muchas restricciones a mi libertad, como el hecho de que un personal civil tiene que informar su salida de Tingen. Ya no podría ir a donde quiera o hacer lo que quiera. Perdería muchas oportunidades. Los halcones nocturnos son una organización estricta. Una vez que se da una misión, solo puedo esperar los arreglos y aceptar las órdenes. No hay espacio para el rechazo. Los viyandes corren el riesgo de perder el control. Después de enumerar todas las desventajas una a una, Klein se volvió a considerar las necesidades y ventajas. Juzgando por la situación del ritual de la mejora de suerte, no soy uno de las 80% de personas afortunadas. En el futuro, seguramente me sucederá algún evento bizarro, aumentando los peligros que enfrento. Solo al convertirme en uno de los viyandes o al unirme a los halcones nocturnos puedo estar equipado con la capacidad de resistir. El deseo de convertirme en un villande no puede depender únicamente de la reunión. La fórmula de la poción no es un gran problema, pero ¿dónde puedo encontrar los materiales correspondientes? ¿Cómo voy a obtenerlos y elaborarlos? Sin olvidar la inteligencia de la práctica diaria, me enfrento a serios obstáculos. Simplemente no es posible para mí consultar a justicia y el ahorcado en cada asunto e intercambiar cada objeto con ellos. Esto no solo dañaría la imagen del tonto y despertaría sus sospechas, sino que también habría tiempo insuficiente para comunicarse sobre asuntos tan triviales. Del mismo modo, no puedo producir nada que pueda despertar su interés. Además, más materiales con más frecuencia dejarían atrás el rastro de mi verdadera identidad. Entonces, las disputas en línea se transformarían efectivamente en conflictos fuera de línea, provocando inmensos problemas. Al unirme a los halcones nocturnos, definitivamente habría contacto con el conocimiento común del mundo del misterio y los canales relevantes. Esto puede acumularse suficientemente en un círculo social correspondiente y puede ser utilizado como palanca. Solo entonces puedo iniciar la reunión y a su vez obtener los mayores beneficios de justicia y el ahorcado. En realidad, las ganancias pueden retroalimentarse en la realidad, lo que me permite obtener más recursos y formar un círculo virtuoso. Por supuesto, también podría ir a una organización que es reprimida por las diversas iglesias como los alquimistas de la psicología mencionados por Dunn y unirme a ellos. Pero también perdería mi libertad y estaría en un estado constante de miedo y ansiedad. Sin embargo, más importante aún, no tengo idea de dónde buscarlos. Incluso si logro obtener la información correspondiente de el ahorcado, un contacto tan precipitado con ellos podría poner en peligro mi vida. Convertirse en personal civil deja la oportunidad para un amortiguador y una salida. El recluso inferior se esconde en el campo, el superior, la multitud. Quizás la identidad como un halcón nocturno puede ser un mejor encubrimiento. En el futuro, cuando me convierta en una de las principales autoridades del tribunal, ¿quién imaginaría que soy un hereje, el líder de la organización secreta que trabaja en las sombras? A medida que los primeros rayos del sol de la mañana brillaban, el carmesí desaparecía. Mirando la luz dorada en los horizontes del cielo, Klein tomó una decisión.
Hoy encontraría a Dan Smith y se convertiría en parte del personal civil de los halcones nocturnos. En ese momento, Melissa, que se había levantado de la cama nuevamente, abrió la puerta de la habitación. Se sorprendió al ver a su hermano estirándose de manera poco glamorosa. ¿No dormiste? Estaba pensando en algunas cosas. Klein sonrió, sintiéndose relajado. Melissa pensó por un momento y dijo, siempre que me encuentro con problemas, enumero tanto los pros como los contras uno por uno y los comparo. Después de eso, puedo hacerme una idea de lo que debería hacer a continuación. Eso es un buen hábito. Yo también lo hice, Klein sonrió y respondió. Melissa se veía relajada y no añadió nada más. Sosteniendo una hoja de papel amarillenta y sus artículos de aseo, se dirigió al baño. No tenía prisa por irse después de terminar su desayuno y la partida de su hermana. Klein se tomó una buena siesta. Según lo que sabía, casi todos los bares estaban cerrados por la mañana. A las 2 de la tarde, alisó las arrugas de su sombrero de seda y pañuelo con un pequeño cepillo. También eliminó la suciedad para restablecer la limpieza. Después, se puso un traje formal, como si fuera a una entrevista. La calle Bessic estaba un poco lejos, y Klein temía perder el horario de trabajo de los halcones nocturnos. Por lo tanto, no fue caminando, sino que esperó un carruaje público de caballos en la calle Cruz de Hierro. En el reino de Loen, los carruajes públicos de caballos se clasificaban en dos categorías, sin rastro y con rastro. El primero consistía en un carruaje tirado por 2 caballos y podía acomodar a unas 20 personas contando la parte superior del carruaje. Solo existía una ruta general, sin estaciones específicas. Tenía operaciones flexibles y podía ser detenido en cualquier lugar a menos que estuviera lleno. El segundo era operado por la compañía de carruajes Orbital. Primero, se colocaba un dispositivo de servicio tipo riel en la calle principal. Los caballos se movían por el carril interior mientras las ruedas corrían por los rieles, lo que facilitaba y ahorraba trabajo. Así podían tirar de un carro de 2 pisos más grande que albergaba a casi 50 pasajeros. Sin embargo, el único problema era que la ruta y las estaciones estaban fijas, lo que hacía que muchos lugares fueran inaccesibles. Después de 10 minutos, el sonido de las ruedas golpeando los rieles se acercó desde la distancia. Un carruaje de caballos de 2 pisos se detuvo frente a la estación en la calle Cruz de Hierro. A la calle Bessic, dijo Klein al conductor del carruaje. Tendrás que hacer transbordo en la calle Champagne, pero cuando llegues allí, te tomará unos 10 minutos caminar hasta la calle Bessic, explicó el conductor del carruaje a Klein, en relación con la ruta. Entonces vamos a la calle Champagne. Klein asintió en señal de aprobación. Son más de 4 kilómetros, 4 peniques, dijo un joven de rostro limpio y justo, extendiendo su mano. Era un trabajador encargado de la recaudación de dinero. De acuerdo. Klein sacó 4 monedas de cobre de su bolsillo y se las entregó a la otra parte. Subió al carruaje y descubrió que no había muchos pasajeros. Incluso en el primer piso, había algunos asientos vacíos. Solo tengo 3 peniques conmigo ahora, así que solo puedo caminar cuando vuelva. Klein presionó su sombrero hacia abajo y se sentó firmemente. En este piso, la mayoría de los hombres y mujeres estaban bien vestidos, aunque había algunos vestidos con su ropa de trabajo, leyendo periódicos tranquilamente. Casi nadie hablaba, y estaba bastante tranquilo. Klein cerró los ojos y recargó sus fuerzas, ajeno a la llegada y salida de pasajeros a su alrededor. Estación tras estación pasaron hasta que finalmente escuchó las palabras calle Champagne. Después de bajar del carruaje de caballos, preguntó por el camino y pronto llegó a la calle Bessic, donde vio el bar con el logotipo del sabueso amarillento. Klein extendió su mano derecha y dio un fuerte empujón. La pesada puerta se abrió gradualmente, inundándolo con una ola de ruidos estruendosos y una ola de calor impetuosa. Aunque todavía era la tarde, ya había muchos clientes en el bar. Algunos eran trabajadores temporales, buscando oportunidades aquí, esperando ser contratados. Otros simplemente estaban ociosos, adormeciéndose con alcohol. El bar estaba tenuemente iluminado.
En el centro, había dos grandes jaulas de hierro con un tercio de su parte inferior hundiéndose profundamente en el suelo sin ningún hueco. La gente sostenía copas de vino de madera y se agrupaba alrededor, a veces discutiendo en voz alta mientras reían, a veces maldiciendo en voz alta. Observando con curiosidad, Klein encontró dos perros encerrados dentro. Uno era blanco y negro, similar al husky que se encuentra en la tierra. El otro era completamente negro, con pelo brillante, lo que lo hacía parecer saludable y feroz. ¿Quieres apostar? Doug ha ganado 8 juegos seguidos, dijo un hombrecito con una boina marrón, mientras se acercaba a Klein y señalaba al perro negro. ¿Apuesta? Al principio Klein se quedó perplejo, pero inmediatamente recuperó la compostura. ¿Peleas de perros? Cuando estaba en la Universidad Coy, aquellos estudiantes aristocráticos y adinerados siempre le preguntaban con desprecio y curiosidad si a los groseros trabajadores y a los holgazanes desempleados les gustaba participar en boxeo y apuestas en los bares. Además de poder apostar en boxeo y juegos de cartas, ¿no incluía también actividades crueles y sangrientas como peleas de gallos, peleas de perros y otras? El hombrecito sonrió. Señor, somos personas civilizadas. No nos involucramos en tales actividades poco glamurosas. Habiendo dicho eso, susurró, además, el año pasado se introdujeron leyes para prohibir estas cosas. Entonces, ¿en qué están apostando?, preguntó Klein con curiosidad. El mejor cazador. Justo cuando el hombrecito terminó su frase, sonó un estruendo. Giró la cabeza, agitó sus manos emocionado y dijo, no puedes hacer una apuesta para esta ronda ya que ha comenzado, espera a la siguiente. Al escuchar eso, Klein se puso de puntillas, levantó la cabeza y miró lo más lejos que pudo. Vio a dos hombres fuertes arrastrando un saco, acercándose al costado de la jaula de hierro y abriendo la puerta de la prisión. Luego volcaron el contenido del saco en la jaula. Eran animales grises y repugnantes. Klein intentó identificarlos cuidadosamente antes de darse cuenta de que eran ratas. Cientos de ratas. Como la jaula de hierro estaba bajo tierra sin ningún hueco, las ratas se movían en todas las direcciones pero no podían encontrar una salida. Justo entonces, tan pronto como se cerró la puerta de la jaula, se soltó la cadena de los dos perros. ¡Guau! El perro negro se lanzó hacia adelante y mató a una rata de un mordisco. El perro blanco y negro estaba aturdido al principio antes de comenzar a jugar emocionado con las ratas. La gente de alrededor levantaba sus copas de vino y intensificaba su mirada o gritaba en voz alta, «Muérdelo. Mátalo. Dog, ugh». Usando perros para cazar ratas. Klein recuperó la compostura y la comisura de su boca temblaba incesantemente. El objetivo de la apuesta es determinar qué perro puede atrapar más ratas. Quizás, incluso se puede apostar por el número específico de ratas atrapadas. No es de extrañar que hubiera gente comprando ratas vivas en la calle Cruz de Hierro. Eso es realmente único. Klein negó con la cabeza, riendo mientras retrocedía, y circulaba por el borde de los clientes alcohólicos hasta llegar al frente del bar. ¿Eres nuevo aquí?, dijo el camarero mientras le echaba un vistazo a Klein, limpiando las copas. Continuó, una copa de cerveza de centeno cuesta un penique. La cerveza en Matt cuesta 2 peniques. 4 peniques por la cerveza Souseville, ¿o quieres una copa de malta Lanty puramente elaborada? Vine aquí por el señor Wright, dijo Klein directa y bruscamente. El camarero silbó y gritó hacia un lado, viejo, alguien te busca. Oh, ¿quién? Sonó una voz vaga, y un anciano intoxicado se levantó detrás de la barra. Se frotó los ojos, desvió la mirada hacia Klein y preguntó, joven, ¿me estabas buscando? Señor Wright, me gustaría contratar un pequeño escuadrón de mercenarios para una misión, respondió Klein, de acuerdo con lo que Dunn había instruido. ¿Un pequeño escuadrón de mercenarios? ¿Vives en una historia de aventuras? Esto no ha estado alrededor por mucho tiempo, el camarero interrumpió y sonrió. Wright se quedó en silencio durante unos segundos antes de decir, ¿quién te dijo que lo buscaras aquí? Dunn. Dunn Smith, respondió Klein con toda sinceridad. Al instante, Wright soltó una risita y respondió, ya veo.
En realidad, el pequeño escuadrón de mercenarios todavía existe. Solo que en otra forma, con un nombre más contemporáneo. Puedes encontrarlo en el segundo piso del número 36 de la calle Southland. Gracias, agradeció Klein sinceramente antes de dar la vuelta y salir apretujado del bar. Antes de salir del bar, los clientes alcohólicos que lo rodeaban de repente se quedaron en silencio, mientras murmuraban, en realidad, Doug fue derrotado. Derrotado. Klein sonrió y negó con la cabeza. Luego se fue rápidamente y encontró su camino a la cercana calle Sutherland después de preguntar por ahí. 30, 32, 34. Aquí, contó los números de las casas y entró en el rellano de la escalera. Al dar la vuelta a la esquina y subir lentamente las escaleras, vio el letrero vertical con el nombre actual del llamado Pequeño Escuadrón de Mercenarios. Compañía de Seguridad Endrina. Capítulo 17, Departamento de Operaciones Especiales. Compañía de Seguridad Endrina. Al ver el letrero, Klein se sintió sorprendido, pero lo encontró razonable. Hombre, ¿qué puedo decir de esto? Sacudió la cabeza y rió antes de subir los escalones y tocar suavemente la puerta semicerrada con su mano derecha. Toc toc toc. El sonido resonaba lentamente pero rítmicamente, pero no había respuesta, solo se podía escuchar un débil sonido de siseo. Toc toc toc. Klein repitió, solo para obtener el mismo resultado. Cambió a empujar la puerta, haciendo la abertura más grande mientras miraba hacia adentro, un sofá clásico que podría haber sido para recibir a los invitados, un sillón de tela suave y una robusta mesa de café de madera. Había una chica de cabello castaño detrás de una mesa justo enfrente con la cabeza agachada. Aunque compañía de seguridad es solo una fachada, ¿no es esto demasiado poco profesional? ¿Cuánto tiempo ha estado fuera de servicio este lugar? Claro, ustedes no necesitan ningún negocio. Klein se acercó mientras se quejaba en silencio y golpeó la mesa justo al lado del oído de la chica. Toc toc. La chica de cabello castaño se levantó de inmediato y rápidamente tomó el periódico frente a ella, cubriéndose la cara. El honesto periódico de la ciudad de Tingen. Buen nombre. Klein leyó en silencio el título de la página que tenía frente a él. El servicio de tren de vapor, Expreso Soaring, que llega directamente a la ciudad Cranston comienza a operar hoy. Venga ya, ¿cuándo habrá uno que vaya directamente a la bahía Brindisi? Realmente no quiero tomar el barco allí otra vez, es demasiado terrible, realmente terrible. Oye, ¿quién eres tú? La chica de pelo castaño leyó con pretensión y dio su opinión. Mientras hablaba, bajó el periódico y reveló su frente brillante y sus ojos color café claro, mirando a Klein con una mirada aduladora y asustada. Hola, soy Clan Morari, y estoy aquí por invitación de Dan Smith, dijo Klein mientras bajaba el sombrero a su pecho e inclinaba ligeramente. La chica de cabello castaño parecía tener a principios de sus 20. Llevaba un vestido estilo Loen de color verde claro. Estaba adornada con hermosos encajes en sus mangas, cuello y pecho. El capitán, bien, espera aquí un momento. Voy a buscarlo. La chica se levantó apresuradamente y entró en la habitación a su lado. Ni siquiera sirvió una taza de agua o algo. El nivel de conciencia de servicio es preocupante. Klein sonrió levemente mientras esperaba en su lugar. Después de 2 o 3 minutos, la chica de cabello castaño abrió la puerta y salió. Dijo con una dulce sonrisa, señor Moretti, por favor, sígame. El capitán está de guardia en la puerta Chinese, y no puede salir en este momento. Está bien. Klein siguió rápidamente detrás. En su mente, se preguntaba a sí mismo. Puerta Chinese, ¿qué podría ser eso? Al pasar por la partición, lo primero que vio fue un pequeño pasillo, con solo 3 oficinas a cada lado. Algunas de estas oficinas estaban cerradas con llave, mientras que otras estaban abiertas, revelando a alguien en el interior que tecleaba sin parar en una pesada máquina de escribir mecánica. De un vistazo, Klein notó una figura familiar, el joven oficial que había investigado su apartamento, el de cabello negro y ojo azul y la vibra romántica de un poeta. No estaba en uniforme oficial. Su camisa con cuello blanco no estaba metida, lo que daba una apariencia bastante desaliñada.
Quizás realmente es un poeta. Klein asintió en saludo y fue recibido con una sonrisa. La chica de cabello castaño abrió la puerta de la oficina a la izquierda al final de la habitación y señaló hacia adentro, gorjeando, todavía tenemos que bajar algunos niveles. Esta oficina no tenía muebles, solo una escalera de piedra grisácea que se extendía hacia abajo. Los dos lados de las escaleras estaban iluminados por lámparas de gas. El resplandor estable disipaba la oscuridad y daba una sensación de armonía. La chica de cabello castaño caminaba al frente, observando sus pies mientras caminaba con cuidado. Aunque paso por aquí a menudo, todavía tengo miedo constante de caer, de rodar como un barril. No sabes, Leonard hizo tal tontería. En el primer día de convertirse en un insomne, el primer día en que no había dominado sus nuevos poderes, intentó apresurarse por la escalera. Y se convirtió en una rueda. Jaja, fue hilarante si lo piensas. O sí, fue el tipo que te saludó hace un momento. Eso fue hace unos 3 años. Hablando de eso, he estado con los halcones nocturnos durante 5 años, solo tenía 17 cuando me uní. La chica miraba sus pasos mientras hablaba. De repente, se golpeó la frente y dijo, olvidé presentarme. Soy Rosanne. Mi padre era miembro de los halcones nocturnos, que se sacrificó en un accidente hace 5 años. Supongo que somos colegas a partir de ahora, sí, colega, es la palabra correcta, no somos compañeros de equipo ya que no somos villanes. Espero tener el honor, pero aún depende de lo que tenga que decir el señor Smith, dijo Klein mientras examinaba el entorno cerrado. Sintió que estaban yendo bajo tierra, la humedad se filtraba desde las paredes de piedra, disipando el calor del verano. No te preocupes, el hecho de que hayas llegado tan lejos significa que el capitán ha aceptado. Siempre he tenido un poco de miedo de él, aunque es amable, una figura paternal. No sé por qué, pero todavía tengo miedo. Rosanne habló como si tuviera un dulce en la garganta. Klein respondió con humor, no es normal tener miedo de un padre. Es cierto. Rosanne dijo mientras sostenía la pared alrededor de la curva. Mientras hablaban, los dos terminaron de bajar las escaleras y llegaron a un suelo pavimentado con piedra. Era un pasillo largo, ambos lados de las paredes estaban montados con lámparas de gas rodeadas de rejas metálicas. Las sombras de Klein y Rosanne se alargaban bajo la iluminación. Klein notó agudamente que había un emblema sagrado oscuro cada pocos metros, el símbolo de la diosa de la noche eterna. Un fondo negro profundo salpicado de adornos brillantes, ya que agrupaban precisamente la mitad de la luna carmesí. Estos emblemas no parecían especiales, pero caminar entre ellos le dio a Klein una sensación de serenidad. Rosanne también dejó de hablar, a diferencia de su estado parlanchín anterior. Antes de mucho tiempo, apareció una intersección adelante. Rosanne presentó brevemente. El camino a la izquierda te llevará a la Catedral de Santa Selena, a la derecha están el arsenal, el almacén y los archivos. Y justo delante está la puerta Chanis. ¿Catedral de Santa Selena? Entonces, ¿la calle Southland está justo detrás de la calle Luz Lunar Roja? Klein estaba un poco atónito. La Catedral de Santa Selena de la calle Luz Lunar Roja era la sede de la iglesia de la diosa de la noche eterna en Tingen, un terreno sagrado donde los seguidores locales ansiaban visitar. Junto con la Catedral de los números sagrados de la iglesia del dios del vapor y la maquinaria en los suburbios, y la Catedral del río y el mar de la iglesia del Señor de las tormentas en el norte de Tingen, sostenían los círculos religiosos en la ciudad de Tingen y sus pueblos y aldeas afiliadas. Consciente de que su estatus lo hacía inadecuado para preguntar más, Klein solo escuchó en silencio. Pasaron la intersección y siguieron adelante. En menos de un minuto, se vio una puerta de hierro negro tallada con 7 emblemas sagrados. Estaba allí, pesado, frío y dominante, como un gigante guardando en la oscuridad. Puerta Chanis. Rosanne le recordó y señaló la habitación junto a ellos, diciendo, el capitán está adentro. Entra tú solo. Está bien, gracias. Klein respondió cortésmente. La habitación a la que se refería Rosanne estaba justo enfrente de la puerta Chanis.
Las ventanas estaban abiertas, revelando la habitación iluminada en su interior. Klein respiró hondo para calmarse. Toc. 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 Adelante. Escuchó la voz profunda y amable de Dunsmith. Klein abrió suavemente la puerta sin pestillo. Solo había una mesa y 4 sillas adentro. Dunsmith, con su línea de cabello alta, quien llevaba el abrigo negro de la noche anterior y una cadena de reloj de oro alrededor de su pecho, leía el periódico con calma. Ven y siéntate. ¿Has decidido? ¿Estás seguro de que quieres unirte a nosotros? Dunn sonrió y preguntó mientras dejaba el periódico. Klein se quitó el sombrero y se inclinó, luego se sentó junto a la mesa y dijo, sí, estoy seguro. Entonces echa un vistazo a esta escritura, jeje. A la gente le gusta llamarlo contrato ahora. Dunn sacó el cajón de la mesa y sacó 2 copias del contrato. No había muchas cláusulas, y la mayoría de ellas ya habían sido mencionadas por Dunsmith. El énfasis estaba en la cláusula de confidencialidad. Los infractores eran juzgados en los tribunales de la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna en lugar de los tribunales del reino. Era similar a cómo los soldados y oficiales eran enviados a juicio marcial. Un contrato de 5 años. 2 libras y 10 soli como salarios semanales, 10 soli como compensación por el riesgo y la confidencialidad. Klein lo leyó y respondió resueltamente, no tengo problema con eso. Entonces fírmalo, dijo Dunn señalando la pluma fuente de color rojo oscuro y la tinta. Klein usó un trozo de papel de desecho para probar la pluma antes de tomar aire. Firmó ambos contratos con su nombre, Klein Moretti. Como aún no tenía un sello, solo pudo usar su huella digital. Dunn recibió el contrato, sacó un sello del cajón y lo estampó al final del contrato y en algunas partes clave. Con eso hecho, se levantó y devolvió un contrato con una mano, y con la otra extendió la mano a Klein, diciendo: Bienvenido, a partir de ahora, eres uno de nosotros, y ten en cuenta que el contrato es confidencial también. Klein también se levantó. Recibió el contrato, estrechó su mano y dijo, entonces, ¿debería dirigirme a ti como capitán? Sí. Los ojos grises de Dunn parecían especialmente profundos en el entorno oscuro. Después de darse la mano, se sentaron. Klein echó un vistazo al sello en el contrato, decía, Escuadrón de los Halcones Nocturnos, Ciudad de Tingen, Condado de Águba, Reino de Loen. No puedo creer que ustedes usarían el nombre, Compañía de Seguridad Endrina, como disfraz, rió y dijo. En realidad, tenemos otros letreros. Dunn sacó un pedazo de papel del cajón. Estaba estampado con los sellos del gobierno de la ciudad y el departamento de policía. El contenido era el siguiente: Séptima Unidad, Departamento de Operaciones Especiales, Policía del Condado de Águba, Reino de Loen. Las primeras 4 unidades son la policía regular responsable de la seguridad general, como la Unidad de Protección VIP y la Unidad de Protección de Instalaciones clave. Y desde la Unidad 5 en adelante son las que se ocupan de los incidentes sobrenaturales en cada ciudad. Nuestra unidad es responsable de los incidentes relacionados con los seguidores de la diosa de la noche eterna en Tingen. Si hay diferentes tipos de seguidores, entonces dividimos el área en consecuencia. Estamos principalmente a cargo de lugares como el norte, el oeste y la región de Dorado Indus. Dunn brevemente presentó, la Unidad 6 del Escuadrón de los Castigadores por mandato bajo la Iglesia del Señor de las Tormentas está a cargo de la región del Muelle, el este y el sur. El área universitaria y los suburbios están bajo la Unidad 5, que es el Escuadrón de la Mente Colmena de la Maquinaria en Tingen. Entendido. Klein no tenía preguntas al respecto. Luego rió. ¿Qué pasa si alguien realmente viene aquí debido al letrero de la Compañía de Seguridad Endrina y solicita nuestros servicios? Tomaremos esas solicitudes, ¿por qué no deberíamos? Siempre y cuando no afecte nuestras operaciones diarias, dijo Dunn lentamente y con humor. Cualquier ganancia se consideraría un bono adicional, por lo que nuestros miembros están bastante dispuestos a aceptar esos trabajos. De todos modos, el mercado de asuntos triviales y molestos como encontrar perros y gatos ha sido monopolizado por los detectives privados. ¿Cuántas personas hay en este escuadrón de los halcones nocturnos?
Preguntó Klein ya que estaban en este tema. No hay muchos incidentes sobrenaturales, por lo que hay aún menos villanes. Solo hay 6 miembros formales de los halcones nocturnos en toda la ciudad de Tingen, incluyéndome. Jeje, en cuanto al personal civil, hay 6 incluyéndote. Klein asintió con la cabeza, y finalmente hizo la pregunta que más le preocupaba. Entonces, capitán, ¿a qué se refiere con que los villanes pierden el control? ¿Por qué sucede eso? Capítulo 18, Origen y causa. Al escuchar la pregunta de Klein, Dunn miró por la ventana hacia el corredor que conducía a la puerta Chanis. Sacó su pipa, la llenó con tabaco y hojas de menta, y la acercó a su nariz. Dio una profunda inhalación y su voz se volvió reflexiva y dispersa. Solo en casa puedo disfrutar de los hermosos sabores del tabaco mezclado con hojas de menta sin ninguna preocupación. Klein, ¿conoces el mito de la creación? Por supuesto, cuando recibí educación primaria durante la escuela dominical, aprendimos a leer usando la revelación de la noche eterna. Entre ellos, el libro de la sabiduría y las cartas de los santos mencionaban el mito de la creación. Klein intentó recordar a través de los fragmentos de memoria del Klein original. Disminuyó su ritmo y dijo, el Creador despertó del caos y destrozó la oscuridad, creando el primer rayo de luz. Luego, se fusionó completamente con el universo y compuso toda la existencia. Su cuerpo se convirtió en la tierra y las estrellas. Uno de sus ojos se convirtió en el sol, mientras que el otro se convirtió en la luna carmesí. Parte de su sangre se precipitó en los mares y ríos, nutriendo y fomentando vidas. Klein hizo una pausa subconscientemente al decir eso. En parte, fue porque los recuerdos relevantes eran borrosos y el mito de la creación era muy similar al mito chino de la creación de Pangu. Las imaginaciones de las personas de diferentes mundos compartían algo en común en sus mitos y leyendas. Notando que Klein tenía problemas, Dunn sonrió y añadió, sus pulmones se convirtieron en los elfos, su corazón se convirtió en los gigantes, su hígado se convirtió en los árboles humanoides, su cerebro se convirtió en los dragones, sus riñones se convirtieron en las serpientes emplumadas, su cabello se convirtió en los fénix, sus oídos se convirtieron en los lobos demoníacos. Su boca y dientes se convirtieron en los mutantes, y sus fluidos corporales restantes se convirtieron en los monstruos marinos, cuya esencia era naga. Su estómago, sus intestinos pequeños y grandes, y las partes malvadas de su cuerpo se convirtieron en diablos, espíritus malignos y varios tipos de existencias maléficas desconocidas. Su espíritu se convirtió en el eterno sol ardiente, el señor de las tormentas, y el dios del conocimiento y la sabiduría. Su sabiduría dio origen a la humanidad. Esa fue la primera época, la época del caos. Klein terminó la última frase para Dunn, pero le pareció gracioso y ridículo. Como un folclorista de teclado, era la primera vez que entraba en contacto con un mito de la creación que estaba arreglado con tanto detalle. Era tan detallado que casi cada raza prominente correspondía a una parte particular del cuerpo del creador. Es como una canción infantil con niños sentados en fila comiendo fruta. Además, no solo se mencionó en el canon de la diosa de la noche eterna. Las iglesias del Señor de las Tormentas y el Dios del Vapor y la Maquinaria también tenían descripciones similares. Ninguno de ellos se alivió ni devaluó a los otros dioses. Esto significa que el mito de la creación es real o sugiere que las pocas iglesias habían pasado por un largo periodo de luchas antes de comprometerse antes de la quinta época. Con esto en mente, Klein de repente tuvo otra pregunta. Preguntó con el ceño fruncido, se siente problemático. ¿Por qué el eterno sol ardiente, el señor de las tormentas y el dios del conocimiento y la sabiduría nacen directamente del espíritu del creador, mientras que la diosa no lo hace? En los registros prehistóricos de la revelación de la noche eterna, la diosa de la noche eterna solo se había despertado al final de la segunda época. Junto con el Señor de las Tormentas, el eterno sol ardiente, y otros dioses, ella bendijo y ayudó a la humanidad a sobrevivir al cataclismo. También se conocía como la tercera época, la época del cataclismo. Fue durante ese tiempo que la Madre Tierra y el Dios del combate aparecieron también. En cuanto al Dios del vapor y la maquinaria, cuyo nombre original era el Dios de la artesanía, nació solo en la cuarta época. En ese sentido,
El rango entre los dioses parecía evidente. Los que eran más antiguos eran más ortodoxos. Era extremadamente claro. Esto también perturbaba a los creyentes de la diosa de la noche eterna. Dunsmet sostenía su pipa con la otra mano y en lugar de responder, devolvió con una pregunta: repite el título completo de la diosa. Klein inmediatamente sintió como si se hubiera apuñalado a sí mismo con un cuchillo. Estrujó su cerebro e hizo todo lo posible por recordar. La diosa de la noche eterna es más noble que las estrellas y más eterna que la eternidad. También es la dama del carmesí, la madre de los secretos, la emperatriz del desastre y el horror, la señora de la calma y el silencio. Afortunadamente, la madre de Klein era una devota creyente de la diosa de la noche eterna. Cuando aún estaba viva, recitaba esto todas las noches durante la cena. Aunque los recuerdos del Klein original se habían fragmentado, no todo estaba perdido. ¿Qué simboliza la dama del carmesí?, preguntó Dunn con un tono orientador. La luna roja. En el momento en que Klein respondió, lo entendió de inmediato. ¿Entonces de qué parte del Creador proviene la luna roja?, preguntó Dunn con una sonrisa. Un solo ojo. Klein y Dunn se sonrieron mutuamente. Esto no era menos impresionante que el Señor de las Tormentas que se formó a partir de un tercio del espíritu del Creador. En cuanto a las iglesias de la Madre Tierra y el Dios del combate, probablemente tenían explicaciones similares. Sin embargo, el Dios del vapor y la maquinaria había nacido demasiado tarde para encontrar una razón, por lo tanto, su iglesia había sido débil en los últimos 1000 años y más. Solo con la invención del motor a vapor aprovecharon la oportunidad para estar verdaderamente a la par con los otros dioses. Dunn acariciaba su pipa suavemente. La humanidad nació de la sabiduría del Creador, por lo que tenemos cerebros inteligentes y extraordinarios, pero carecemos de otros poderes mágicos. Sin embargo, del mito de la creación, podemos formar una conclusión simple pero clara. Todo proviene del mismo origen. ¿Proviene del mismo origen? Klein repitió las últimas palabras. De acuerdo con esta conclusión, los humanos que están protegidos por los dioses pudieron resistir a los gigantes, demonios y mutantes. Gradualmente, descubrieron medios para obtener el poder de los villanes. Eso es mediante el uso de las partes correspondientes de los espíritus malignos, dragones, monstruos, árboles mágicos, flores o cristales y combinándolos con otros materiales para formar pociones. Al consumir y absorber la poción, uno obtendrá diferentes poderes. Este es un conocimiento común entre los estudios del misticismo. Dunn no elaboró en detalle y solo dio una breve introducción. En este proceso, nuestros antepasados dependieron de lecciones dolorosas para descubrir que si consumían pociones de alto grado o extraordinarias, fácilmente podría llevar a consecuencias trágicas. Hay 3 posibles resultados. ¿Cuáles 3?, presionó Klein curiosamente. Primero, la muerte mental y la descomposición completa del cuerpo. Cada pedazo de carne se convertiría en un monstruo aterrador. Segundo, su personalidad será cambiada por los poderes contenidos en la poción. Se volverán fríos, sensibles, irascibles, crueles e indiferentes. Tercero, bueno. Dunn dejó su pipa y tomó una taza de porcelana y tomó un sorbo. El café fermo del Valle del Río de la Paz es amargo, pero muy fragante. Deja un espléndido regusto. ¿Quieres uno? Prefiero el café del altiplano de Feinapoter. Por supuesto, solo lo he bebido unas pocas veces en casa de Belch. Klein declinó cortésmente. ¿Cuál es el tercer resultado? Trastorno mental. Volverse loco en el acto, volverse más diabólico que el diablo. Esto es lo que significa perder el control. Dunn enfatizó las palabras, perder el control. Sin esperar a que Klein dijera una palabra, dejó su taza de café y continuó, después de un largo periodo de experimentación y exploración, junto con el nacimiento de la pizarra de la blasfemia, los humanos finalmente han perfeccionado el sistema de pociones. Formamos un sistema escalonado que encadena caminos de progresión estables conocidos como secuencias. Cuanto menor es el número en una secuencia, mayor es el grado de una poción. En este punto, las 7 iglesias principales controlan al menos una secuencia completa.
Además, también hay caminos incompletos que han recopilado durante los últimos cientos o miles de años. ¿Pizarra de la blasfemia? Klein notó agudamente el término. En la reunión, el ahorcado también lo había mencionado. Según el ahorcado, la pizarra de la blasfemia era el factor más crítico en la formación y finalización del sistema de pociones. Eso parecía contradecir lo que Dunn acababa de decir. Esas fueron cosas creadas por algunos dioses malignos. En cuanto a qué era apareció, lo que contiene o que tiene de especial, tampoco estoy seguro. Si descubres alguna pista, debes informármelo de inmediato. Merece el nivel más alto de respuesta, dijo Dunn vagamente. Mencioné uno de los tipos de perder el control. Ahora te diré los 4 restantes. Está bien. Klein dejó a un lado la cuestión de la pizarra de la blasfemia y escuchó atentamente. Aunque los humanos tienen mentes inteligentes, les faltan poderes extraordinarios, no es absoluto. Siempre hay unos pocos afortunados, quizás debería llamarlos los desafortunados. Nacen con una percepción relativamente más alta. Bueno, también significa la habilidad de sentir espíritus. Pueden escuchar voces que otros no pueden escuchar y ver cosas que otros no pueden ver. Tienen características parciales de los villandes. Mientras Dunn hablaba, miraba el aire vacío a su alrededor y veía a Klein temblar de miedo. En otras palabras, si son mitad de un villande de secuencia 9 y tienen características fijas. O, la secuencia 9 es el grado más bajo en la cadena, en resumen, solo pueden elegir un camino de secuencia fijo correspondiente. Si consumen otras pociones, los efectos podrían variar desde trastornos mentales hasta una pérdida de control, o incluso peor, la muerte. Entendido. Klein asintió lentamente. El tercer tipo es similar al segundo tipo. Una vez que eliges una cadena de secuencia, te verás obligado a seguir ese camino. No habrá lugar para el arrepentimiento. Si fueras a consumir pociones de la secuencia correspondiente de otros caminos, hay una alta probabilidad de que obtengas poderes mezclados, inusuales y retorcidos. Pero es casi seguro que estarías en un estado semi-derribado, sensible e irascible, cruel y sanguinario, y silencioso y melancólico. Y solo hay una oportunidad así. Después de eso, independientemente de si consumes las pociones del camino original o las pociones en la secuencia actual, el único resultado es una pérdida de control. El resultado podría ser la muerte mental, alternativamente, el cuerpo se descompone en monstruos o incluso se transforma en un espíritu maligno. Mientras Dunn hablaba, levantó su taza de café para dar un sorbo. Klein, quien se alarmó y temió después de escuchar esto, guardó silencio durante unos segundos antes de preguntar, ¿y el cuarto tipo? El cuarto tipo, jeje. Ese es el problema más común. Cuando consumimos pociones para obtener poderes que originalmente pertenecen a seres extraordinarios, sufrimos una transformación antinatural. Por lo tanto, más o menos seríamos afectados por los poderes espirituales remanentes. Aunque quizás los síntomas no se manifiesten y sean indetectables para otros, definitivamente acechará en la mente de uno. Si uno se apresura a consumir la poción correspondiente clasificada más alta en la secuencia antes de comprender completamente los poderes extraordinarios que la poción trae y eliminar las huellas sutiles, la locura se acumulará, aumentando las posibilidades de perder el control. Dunn de repente cayó en silencio. Después de una breve pausa, dijo con un suspiro, según las reglas internas de nosotros, los halcones nocturnos, incluso si un compañero de equipo hiciera una gran contribución, deben haber consumido la última poción hace 3 años y ser examinados antes de poder ser promovidos. Aún así, todavía hay muchos que pierden el control cada año. ¡Qué aterrador! Klein inhaló profundamente al preguntar, ¿y el último tipo? No había rastro de una sonrisa a pesar de los labios curvados de Dunn. El quinto tipo es la razón más común de una pérdida de control. Para los villandes, la percepción espiritual de uno se mejoraría más o menos. Cuanto menor sea el número en la secuencia, más se mejorará su percepción. Por lo tanto, escucharían lo que otros no pueden escuchar, verían lo que otros no pueden ver, y encontrarían cosas que otros no encontrarían.
Constantemente se encuentran con tentaciones misteriosas y encantamientos ilusorios. Una vez que se sobreestimulan o tienen deseos codiciosos, poco a poco irán por el camino de perder el control. Mientras hablaba, Dunn miró directamente a Klein, sus pupilas grises reflejaban la figura de Klein. Su tono se volvió sombrío al decir, el fundador de los halcones nocturnos, el arzobispo Chanis, una vez dijo: somos guardianes, pero también un montón de miserables que constantemente luchan contra las amenazas y la locura. Capítulo 19. Artefactos sellados. Somos guardianes, pero también un montón de miserables que constantemente luchan contra las amenazas y la locura. El corredor fuera de la ventana estaba sellado, sus paredes heladas. La habitación estaba iluminada con luces amarillas brillantes. El mensaje de Dan Smith resonó, enviando golpe tras golpe al corazón de Klein. Lo dejó temporalmente sin palabras. Dunn sacudió su cabeza y sonrió al ver a Klein en silencio. ¿Estás muy decepcionado? Los villanes no son como los imaginas. Siempre estamos pisando al lado del peligro. Siempre hay un precio para cualquier ganancia. Klein se recuperó de su conmoción mientras respondía con voz temblorosa. Es cierto que nunca imaginó que el halo, la extraordinariedad y los aspectos inordinarios de un villano tendrían tales amenazas ocultas. Quizás solo fue porque estaba escuchando una descripción sin presenciarla de primera mano y que había sido succionado al vórtice con un incidente peculiar ya ocurriéndole. Klein pronto logró controlar su miedo, inquietud, preocupación y aprehensión. Por supuesto, el pensamiento de retroceder era inevitable. Se quedó alrededor y se negó a irse. No está mal. Muy maduro y racional. Dunn terminó el último sorbo de café y agregó, además, los villanes no son tan poderosos como los imaginas, especialmente un villane de secuencia baja. ¿Por qué usaríamos un para representar el grado más alto y 9 el más bajo? ¿No va esto contra la intuición y la lógica? La secuencia baja que mencionamos a menudo se refiere a un grado bajo o a un número alto. Son el punto de partida de la cadena de secuencias. Bien, ¿dónde estaba? Sí, los villanes no son tan poderosos como los imaginas. El poder de un villane de secuencia baja no es rival para las armas, y mucho menos para los cañones. Son solo más fascinantes e indefensibles que las armas de fuego. Si tienes la oportunidad de convertirte en un villane en el futuro, debes considerar cuidadosamente lo que dije hoy. No tomes una decisión apresurada. Klein dio una sonrisa autodespreciativa. Ni siquiera sé cuándo tendré la oportunidad. Sintió que no desaprovecharía la oportunidad si se le presentaba. Consumir la poción equivocada o una poción de rango superior en la secuencia podría ser mayormente evitado. El principal peligro potencial eran las influencias sutiles que las pociones tenían y lo que experimentaba al tener percepciones auditivas y visuales mejoradas. Para lo anterior, podría basarse en las experiencias de generaciones de personas antes que él. Mientras no tuviera prisa por avanzar y pacientemente tomara control sobre sus poderes, las posibilidades de perder el control eran relativamente bajas. Además, aún tenía que resolver el problema potencial que enfrentaba actualmente. Tenía que entender la esencia del misticismo y buscar una manera de transmigrar de vuelta. Estas eran las razones subyacentes para dar el primer paso. No aspiraba a lugares de secuencia más altos. Si era fácil perder el control, podría simplemente olvidarse del avance, quedarse en su secuencia original y confiar en el conocimiento para planificar un camino a su hogar. No era necesario pensar sobre los riesgos potenciales. Cuando Klein realizó el ritual de mejora de la suerte, casi se vuelve loco. Los murmullos que casi le explotan la cabeza aún estaban frescos en su mente. No eran evitables al no convertirse en un villane, por lo tanto, era mejor obtener un poder que le permitiera defenderse. Con esto en mente, Klein sintió que las ventajas claramente superaban las desventajas. Hizo que sus pensamientos de retiro prácticamente desaparecieran. Dunn volvió a tomar su pipa mientras sus ojos grises llevaban un rastro sonriente en ellos. No puedo darte una respuesta precisa sobre esto. Para convertirse en un villane, primero, debes hacer suficientes contribuciones.
Quizás mañana o pasado mañana, podrías interpretar documentos antiguos críticos. Quizás podrías darnos ideas valiosas para uno de nuestros casos. En segundo lugar, depende de los arreglos de los superiores. Nadie puede estar seguro. Está bien, creo que deberías saber bastante acerca de los Villandes ahora. En el futuro, no tomes una decisión precipitada. Ahora, te presentaré los trabajos civiles de nuestro equipo de los halcones nocturnos. Se levantó y caminó hacia la puerta. Señaló en dirección opuesta a la puerta Chanis y dijo, tenemos un contador y otra persona encargada de adquirir las necesidades y recoger los suministros entregados por la iglesia y el departamento de policía mientras se hace pasar por conductor de carruajes. Son profesionales y no necesitan turnarse, por lo que pueden descansar los fines de semana. Los otros 3 miembros del personal civil son Rosanne, Brett y el viejo Neil. Sus trabajos incluyen atender a los visitantes, limpiar las habitaciones y escribir archivos de casos y listas de registro de inventario. También custodian el arsenal, el almacén y los archivos, aplicando estrictamente el registro si alguien desea entrar, sacar o devolver un artículo. Cada uno de ellos tiene un día libre a la semana, excepto los domingos. Negocian entre ellos el arreglo de los turnos nocturnos y los días de descanso. Así que, mi ámbito de trabajo es el mismo que Rosanne y los demás. Klein apartó sus pensamientos sobre los Villandes e intentó aclarar sus responsabilidades laborales. No, no es necesario. Eres un profesional, dijo Dunn con una sonrisa. Actualmente tienes 2 tareas. Primero, cada mañana o tarde, sal a dar un paseo. Concéntrate en las diversas calles que conducen desde el lugar de Belch hasta el tuyo. ¿Qué? Klein estaba desconcertado. ¿Qué tipo de trabajo es este? ¿Es eso muy profesional? Dunn metió sus manos en los bolsillos de su chaqueta negra y dijo, después de que confirmes que has perdido tus recuerdos, cerraremos el caso sobre Belch y Naya. Del mismo modo, ese diario de la familia Antigonus ha desaparecido por completo. Sospechamos que te lo llevaste contigo. Podrías haberlo escondido en tu camino a casa, lo cual podría ser la razón por la que no encontramos ninguna pista en tu lugar. También es probablemente la razón por la que no estabas allí y decidiste suicidarte en casa. Aunque fuiste misteriosamente influenciado y has olvidado este fragmento de memoria, el espíritu humano y el cerebro son muy fascinantes, por lo que podría haber rastros residuales. Daly podría no ser capaz de obtenerlos a través de sus medios como medium, pero eso no significa que no existan. Tal vez sientas una sensación de déjà vu en un lugar familiar y crítico. Eso es lo que deseamos obtener. Lo entiendo. Klein se iluminó. La deducción de los halcones nocturnos sobre la ubicación del diario era de hecho razonable. Él era el único vivo entre las personas involucradas. Solo él tenía el tiempo y el motivo para llevarse el diario y esconderlo en su camino de regreso. Si puedes encontrar el diario de esta manera, probablemente hayas hecho suficiente contribución para convertirte en un villande, alentó Dunn, revelando indirectamente la importancia del diario. Espero. Klein asintió. Dunn cambió de tema de nuevo. En segundo lugar, tienes un día libre cada semana. Puedes decidir qué día es por ahora. Cuando no estés afuera, ve a nuestro arsenal y lee la literatura y los libros canónicos. Este es un trabajo para un historiador profesional. Cuando termines todos, tendrás que comenzar a turnarte con el viejo Neil y los demás. Está bien, no hay problema. Klein suspiró aliviado. Esto no es algo demasiado difícil. En este momento, Dunn giró su cuerpo a la mitad y señaló las puertas negras que se abrían hacia afuera, grabadas con 7 emblemas sagrados. Esta es la puerta Chanis. Se llama así en honor al creador del moderno sistema de los halcones nocturnos, el arzobispo Chanis. Hay una debajo de la catedral central de cada ciudad principal. Está custodiada por miembros formales de los halcones nocturnos en rotación. Dentro, hay al menos 2 guardianes, que son enviados por la iglesia, así como innumerables trampas. No debes acercarte bajo ninguna circunstancia, de lo contrario, te caerá una desgracia. Eso suena aterrador, expresó Klein sus sentimientos.
El área interior está dividida en algunas zonas. Dentro se almacenan ciertas fórmulas de pociones para ciertas secuencias y otros materiales mágicos. También se utiliza para retener temporalmente a herejes, mutantes, cultistas y miembros de organizaciones secretas. Jeje, eventualmente serán enviados a la Santa Catedral, introdujo Dune de pasada. ¿Santa Catedral? La sede de la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna ubicada en el Condado de Invierno al norte del reino, Catedral de la Serenidad. Klein asintió levemente como si estuviera reflexionando sobre el asunto. Además, hay todo tipo de documentos y registros clasificados dentro. Cuando obtengas un mayor nivel de acceso, podrías tener la oportunidad de leerlos. Dune dudó un momento antes de agregar, detrás de la puerta Chanis, también hay artefactos sellados en el sótano. ¿Artefactos sellados? Klein reflexionó sobre los términos. Parecía un término especializado. Algunos de los objetos extraordinarios que recogemos y recuperamos son demasiado importantes y mágicos. Si caen en las manos equivocadas, causarían una inmensa destrucción. Por lo tanto, tenemos que mantenerlo estrictamente confidencial y vigilarlos cuidadosamente. Incluso nosotros solo podemos usarlo bajo circunstancias especiales. Además, dicho esto, Dune hizo una pausa antes de continuar. Además, hay algunas cosas dentro que son muy especiales. Tenían ciertas características vivas que pueden atraer a los guardianes. Influenciaría el entorno, intentaría escapar y causaría resultados catastróficos. Tienen que ser estrictamente controlados. Qué fascinante, comentó Klein con nostalgia. La sede de los halcones nocturnos ha categorizado estos artefactos sellados en 4 grados. El grado 0 representa extremadamente peligroso. Son de la mayor importancia y de la mayor confidencialidad. No se debe indagar, difundir, describir o espiar. Solo pueden ser sellados en el sótano de la Santa Catedral, describió Dune en detalle. El grado 1 es altamente peligroso. Pueden ser utilizados de formas limitadas. Su nivel de seguridad está limitado a obispos diocesanos o diáconos de los halcones nocturnos y superiores. La catedral central de la sede de la diócesis como Backlund puede almacenar 1 o 2 artefactos. El resto será entregado a la Santa Catedral. El grado 2 es peligroso. Pueden ser utilizados con cuidado y moderación. El nivel de seguridad requiere que uno sea obispo o capitán de un equipo de halcones nocturnos y superiores. Las catedrales centrales en las diversas ciudades pueden almacenar de 3 a 5 artefactos. El resto será entregado a la Santa Catedral o a la sede de la diócesis. El grado 3 es considerablemente peligroso. Tienen que ser utilizados con cuidado. Solo puede ser solicitado para operaciones que requieran 3 o más personas. El nivel de seguridad requiere que uno sea un miembro formal de los halcones nocturnos. En el futuro, verás los documentos correspondientes. A través de los números, puedes entender lo que representan. Por ejemplo, 2 a 125 significa que es un artefacto sellado de grado 2, peligroso, número 125. A medida que Dune continuaba, de repente se dio la vuelta y volvió a su habitación. Sacó un pedazo de papel del fondo del cajón. Por cierto, échale un vistazo a esto. Hace 3 años, un arzobispo recién nombrado perdió el control. Por alguna razón desconocida, atravesó los diversos niveles de protección y desapareció misteriosamente con un artefacto sellado de grado 0. Memoriza esta foto. Si lo descubres, no lo alertes o lo molestes. Regresa a informarlo de inmediato o la posibilidad de que mueras en el cumplimiento de tu deber es del 1000%. ¿Qué? Klein recibió el pedazo de papel. No tenía título, solo una foto en blanco y negro con unas pocas líneas de palabras. Ince Sanguil. Hombre. 40 años. Antiguo arzobispo. Un portero que fracasó en su promoción y fue seducido por el diablo y corrompido. Escapó con el artefacto sellado 0-08. Sus rasgos particulares son. La imagen mostraba a Ensangwo vistiendo una túnica de clérigo toda negra con botones a ambos lados y una gorra suave. Su cabello era rubio oscuro y sus pupilas eran tan azules que casi parecían negras.
Tenía la nariz alta y los labios firmemente apretados. Sus rasgos faciales eran como una clásica escultura sin ninguna arruga. La característica más llamativa era que era ciego de un ojo. La descripción del corrompido es muy detallada, pero la única cosa acerca del artefacto sellado es su nombre en código. Klein ofreció honestamente su primera impresión. Es por eso que tiene la máxima clasificación de seguridad. La búsqueda del artefacto sellado no 0-08 solo se describe verbalmente y nunca se escribe en palabras. Aún así, la descripción será poca, dijo Dunn con un suspiro. El 0-08 parece ser una pluma común, pero no necesita tinta para escribir. Eso es todo. Dunn no profundizó más en el tema. Tiró de la cadena dorada de su rompevientos negro y sacó un hermoso reloj de bolsillo del mismo color. Lo abrió con un clic y echó un vistazo antes de señalar afuera. Te he dicho todo lo que necesitas saber. Ve al Arsenal para encontrar al viejo Neo. Haz que te organice los documentos que necesitas leer. No es un simple empleado civil. Una vez fue un miembro formal, pero debido a su avanzada edad, no logró ser promovido. Su salud está deteriorada, por lo que ya no es adecuado para que maneje casos. Además, no desea convertirse en un guardián interno o descansar en casa. Todo lo que desea es estar acompañado de documentos y registros. Capítulo 20. El olvidadizo Dunn. De acuerdo. Klein se inclinó ligeramente mientras volvía a ponerse su sombrero de copa corta. Sin embargo, su mente estaba ocupada con cómo lucía el artefacto sellado 0-08. ¿Parece ser solo una pluma de todos los días? ¿Escribe sin tinta? Entonces, ¿cuál es su verdadero uso? ¿Qué hace que sea clasificado en el nivel más alto de confidencialidad y se le considere extremadamente peligroso? ¿Puede ser una pluma que mata a cualquiera cuyo nombre sea escrito? No, eso sería demasiado desafiante para el cielo. Ince Sanguil no tendría que escapar y esconderse si ese fuera el caso. Justo cuando Klein se dio la vuelta para irse, Dunn de repente le gritó. Espera. Olvidé algo. ¿Qué? Klein giró la cabeza, sus ojos mostraban confusión. Dunn guardó su reloj de bolsillo y dijo con una sonrisa, más tarde, recuerda visitar a la contadora, la señora Oriana, y obtener un adelanto de 4 semanas, un total de 12 libras. Después de eso, ganarás la mitad de tu salario cada semana hasta que se cubra la diferencia. Es demasiado. No hay necesidad de esto, la cantidad debería reducirse, dijo Klein de manera subconsciente. No tenía objeciones hacia un pago avanzado. Después de todo, ni siquiera tenía el dinero necesario para pagar el viaje en carruaje público a casa. Sin embargo, recibir 12 libras de una vez lo dejó un poco asustado. No, es necesario, dijo Dunn mientras negaba con la cabeza y sonreía. Piénsalo, ¿aún deseas seguir viviendo en tu actual apartamento, uno en el que debes compartir un baño con tantos otros inquilinos? Incluso si no te tienes en cuenta a ti mismo, piensa en la dama. Después de todo. Se detuvo cuando vio a Klein asentir en acuerdo. Sonrió y evaluó la vestimenta de Klein y dijo con intención significativa, además, necesitas un bastón y deberías comprar un nuevo traje. Klein se quedó atónito por un segundo antes de volver a la realidad. Su rostro se puso rojo de vergüenza ya que el traje que llevaba era barato y de calidad inferior. Por lo general, un sombrero de copa estaba hecho de seda, costando de 5 a 6 soli. Una corbata de moño era de 3 soli, un bastón incrustado con plata era de 7 a 8 soli, una camisa era de 3 soli, mientras que los pantalones, un chaleco y un smoking eran alrededor de 7 libras en total. Las botas de cuero eran de 9 a 10 soli. Por lo tanto, un traje completo costaba más de 8 libras y 7 soli. Por supuesto, para ser un caballero presentable, se necesitaba una cadena de reloj, un reloj de bolsillo y una billetera. En aquel entonces, el original Klein y Benson ahorraron y economizaron antes de lograr juntar un fondo de dinero. Cuando fueron a una tienda de ropa para verificar el precio, terminaron huyendo sin siquiera molestar en regatear. Cada uno compró un conjunto en una tienda de oferta cerca de la calle Cruz de Hierro por un total de menos de 2 libras.
Fue también por ese incidente que el original Klein tenía una fuerte impresión de los precios de la ropa. Está bien, tartamudeó Klein en respuesta. Él era como el original Klein. Era alguien a quien le importaba su apariencia. Dunn sacó el reloj de bolsillo de nuevo y lo abrió para echarle un vistazo. Quizás deberías encontrar primero a la señora Oriana. Sé que pasarás bastante tiempo con el viejo Neo, mientras que la señora Oriana probablemente estará volviendo a casa pronto. Está bien. Klein era muy consciente de su estado de pobreza y no se opuso a ello. Dunn regresó al lado de la mesa y tiró de unas cuantas cuerdas mientras decía, le pediré a Rosanne que te lleve allí. Las cuerdas comenzaron su operación mientras los engranajes se molían, produciendo un timbre de una campana en el área de recepción de la compañía de seguridad Endrina. Cuando Rosanne lo escuchó, se levantó apresuradamente y bajó con cuidado. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera de nuevo frente a Klein. Dunn dijo en tono humorístico, no interrumpí tu descanso, ¿verdad? Oh, lleva a Moretti a la señora Oriana. Rosanne secretamente frunció los labios mientras respondía, felizmente. Está bien, capitán. ¿Eso es todo? En ese momento, Klein exclamó sorprendido. Para obtener su pago anticipado de finanzas, ¿no necesita una carta de aprobación del capitán? ¿No deberías escribir algo? Y Dunn respondió con una pregunta. Quiero decir, ¿no necesito tu firma para reclamar un anticipo de la señora Oriana? Klein hizo todo lo posible por usar un lenguaje sencillo. Oh, no. No hay necesidad. Rosanne es prueba suficiente. Dunn señaló a la chica de cabello castaño y respondió. Capitán, parece que casi no hay gestión de nuestras finanzas. Klein resistió la tentación de hacer un comentario sarcástico antes de salir de la habitación con Rosanne. En ese momento, escuchó a Dunn gritar de nuevo. Espera. Todavía hay otra cosa. ¿Podemos terminar todo de una vez? Klein se volvió con una sonrisa. Sí. Dunn presionó su sien y dijo, cuando te encuentres con el viejo Neo, recuerda recoger 10 balas cazadoras de demonios. Yo. ¿Balas cazadoras de demonios? Klein respondió asombrado. Todavía tienes el revólver de Belch, ¿verdad? No hay necesidad de que lo entregues. Dunn metió una mano en su bolsillo y dijo, con las balas cazadoras de demonios, si te enfrentas a un peligro paranormal, podrás protegerte. Al menos te dará algo de valor. No había necesidad de que añadieras la última frase. Justo cuando Klein estaba angustiado por el problema, respondió sin dudar, de acuerdo. Recordaré hacerlo. Esto me obligará a escribir un documento formal. Espera un momento. Dunn se sentó y recogió la pluma fuente de color rojo oscuro. Garabateó una nota, la firmó y la selló. Gracias, capitán. Klein la recibió sinceramente. Caminó lentamente hacia atrás antes de darse la vuelta. Espera. Dunn gritó una vez más. Capitán, pareces estar en tus 30. ¿Por qué tienes los síntomas de la demencia? Klein esbozó una sonrisa y se volvió para preguntar, ¿algo más? Me olvidé antes de que no estás entrenado en disparos, así que conseguir balas cazadoras de demonios sería inútil. Hagamos esto, recoge 30 balas normales cada día. Aprovecha la oportunidad cuando estés fuera para ir a la esquina de la calle, el campo de tiro subterráneo en la calle Soutelan número 3. La mayor parte pertenece al departamento de policía, pero hay uno que es especialmente para nosotros, los halcones nocturnos. Ah, sí, también necesitas obtener una insignia del viejo Neo. De lo contrario, no podrás entrar al campo de tiro. Dunn se golpeó la frente y le quitó la nota a Klein. Luego agregó la información y la selló con otro sello. Un buen tirador se produce gastando balas. No lo tomes a la ligera. Dunn le devolvió a Klein la nota modificada. Entendido. Klein, que temía el peligro, ansiaba visitar el campo de tiro ese mismo día. Tomó 2 pasos hacia la salida antes de girar cuidadosamente a mitad de camino. Reflexionó antes de preguntar, «Capitán, ¿hay algo más?» No. Dunn asintió firmemente.
Klein suspiró aliviado y salió por la puerta. Mientras caminaba, tenía la fuerte tentación de volver a preguntar, ¿estás seguro de que no hay nada más? Resistió esa tentación y finalmente dejó la sala del guardián con éxito. El capitán siempre ha sido así. A menudo olvida las cosas. Mientras Rosanne caminaba a su lado, ella criticó suavemente al capitán, incluso mi abuela tiene mejor memoria que él. Claro, solo olvida las cosas triviales. Sí, cosas triviales. Klein, te llamaré Klein en el futuro. La señora Oriana es una persona muy afable. Es fácil llevarse bien con ella. Su padre es un relojero con excelente habilidad. Mientras Klein escuchaba a la chica de cabello castaño hablar sin parar, entró en la escalera y volvió al piso de arriba. Encontró a la señora Oriana en la oficina más alejada del lado derecho. Era una mujer de cabello negro vestida con un vestido de encaje con volantes. Aparentaba tener 30 y tantos años, tenía el cabello rizado y a la moda. Sus ojos verdes eran claros y sonrientes, parecía refinada y elegante. Después de que Oriana escuchó a Rosanne repetir las instrucciones de Dan Smith, sacó una nota y escribió un adelanto. Firma aquí. ¿Tienes un sello? Si no, puedes dejar una huella de pulgar. Está bien. Ahora familiarizado con los procedimientos, Klein completó los trámites. Oriana sacó una llave de cobre y abrió la caja fuerte de la habitación. Mientras contaba las libras, dijo con una sonrisa, eres afortunado. Tenemos suficiente efectivo hoy. Por cierto, Klein, fuiste invitado por el capitán porque te involucraste en una actividad paranormal y el hecho de que tienes una especialidad. Sí, tienes una intuición impecable. Klein no escatimó en halagos. Oriana sacó 4 billetes con fondos de color gris claro y patrones negros profundos impresos en ellas. Después de cerrar la caja fuerte, se dio la vuelta y sonrió. Eso es porque yo también tuve una experiencia similar. ¿En serio? Klein mostró un nivel apropiado de sorpresa. ¿Sabes sobre el asesino en serie que hizo enloquecer a la ciudad de Tingen hace 16 años? Oriana le entregó las 4 libras de oro a Klein. Sí. Es el que mató consecutivamente a 5 chicas. Algunas tuvieron sus corazones y estómagos removidos por ese carnicero sanguinario. Mi madre solía usar ese asunto para asustar a mi hermana cuando éramos jóvenes, dijo Klein mientras lo pensaba. Recibió los billetes y descubrió que 2 de ellas eran de 5 libras y 2 de ellas eran de 1 libra. Todas tenían un fondo gris y estaban entintadas en negro. Las 4 esquinas tenían patrones complicados y tinta especial para prevenir la falsificación. Los billetes anteriores eran un poco más grandes y en medio de ellas estaba el 5º rey del reino de Loen, el ancestro directo de Jorge III, Henry Augustus I. Tenía una banda blanca en su cara redonda. Sus ojos eran delgados y tenía una expresión anormalmente seria. Sin embargo, Klein sentía un indescriptible sentido de cercanía con él. Esta era un billete de 5 libras. ¿Es casi igual a 4 semanas de salario de Benson? En medio del billete de 1 libra estaba el padre de Jorge III, el rey anterior, William Augustus B. Esta figura poderosa tenía un bigote espeso y una mirada firme. Mientras estuvo en el poder, liberó al reino de Loen de las cadenas del viejo orden, permitiendo a su nación recuperar el lugar más alto. Todos eran buenos reyes. Klein podía oler débilmente la tinta de los billetes que le alegraba y refrescaba. Sí, si los halcones nocturnos no hubieran llegado a tiempo, yo habría sido la 6ª víctima. A pesar de que el incidente ocurrió hace más de 10 años, el tono de la señora Oriana todavía insinuaba un sentido de miedo persistente. Escuché que el asesino en serie, no. ¿El carnicero era un villande? Klein cuidadosamente dobló los billetes de papel y las puso en un bolsillo interior de su traje. Luego, palmeó el área unas cuantas veces para confirmar que estaba allí. Sí. La señora Oriana asintió firmemente. Había matado a más antes de eso. La razón por la que fue capturado fue porque estaba preparando un ritual para el diablo. No me extraña que quisiera órganos diferentes. Lo siento, señora Oriana, por hacerla recordar memorias tan desagradables, dijo Klein sinceramente.
Oriana sonrió. Ya no tengo miedo. Estaba estudiando contabilidad en la escuela de negocios en aquel entonces. Después de ese incidente, he estado aquí desde entonces. Bueno, dejaré de mantenerte de lo que debes hacer. Aún necesitas ir a ver al viejo Neo. Adiós, señora Oriana. Klein se quitó el sombrero e hizo una reverencia antes de salir de la oficina. Antes de bajar las escaleras, no pudo evitar tocar su bolsillo interior para asegurarse de que las 12 libras todavía estaban allí. Hizo un giro en una intersección y se dirigió a la derecha. No tardó mucho en ver una puerta de hierro medio cerrada. Toc. 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 Mientras llamaba, una voz envejecida sonó desde adentro. Pase. Klein empujó la puerta de metal y descubrió una habitación apretada que solo permitía un escritorio y 2 sillas. Había una puerta de hierro fuertemente cerrada dentro de la habitación y detrás del escritorio estaba un anciano canoso vestido con una túnica negra de clase. Estaba leyendo unas cuantas páginas amarillentas de un libro con la iluminación de una lámpara de gas. Levantó la cabeza y miró la puerta. ¿Eres tú Klein Moretti? Rosanne dijo que fuiste muy educado cuando vino hace un rato. La señorita Rosanne es realmente una persona amistosa. Buenas tardes, señor Neo. Klein se quitó el sombrero como gesto de respeto. Toma asiento. Neo señaló la lata de hojalata plateada con patrones florales complejos en la mesa. ¿Te gustaría una taza de café molido a mano? Las arrugas al borde de sus ojos y boca estaban profundamente hundidas. Sus pupilas de color rojo oscuro parecían ligeramente turbias. ¿No parece que bebes café? Klein notó agudamente que la taza de porcelana de Neil estaba llena de agua clara. Jaja, es un hábito mío. No bebo café después de las 3 de la tarde, Neil explicó con una risa. ¿Por qué? Preguntó Klein al pasar. Neil contuvo su sonrisa mientras miraba a los ojos de Klein y decía, temo que afecte mi sueño nocturno. Me hará escuchar los murmullos de la existencia desconocida. Klein se quedó momentáneamente sin poder responderle mientras cambiaba de tema. Señor Neil, ¿qué documentos y libros debo leer? Mientras hablaba, sacó la nota escrita por Dunn. Cualquier cosa que tenga que ver con la historia, o que sea complicada e incompleta. Para ser honesto, siempre he estado tratando de aprender, pero todo lo que puedo lograr es una comprensión rudimentaria. Es demasiado problemático para el otro material, como los diarios de las personas, los libros contemporáneos, los epitafios, entre otras cosas. Se lamentó Neo. Por ejemplo, las cosas que tengo aquí requieren registros históricos más detallados para determinar el contenido exacto. ¿Por qué? Klein se volvió confundido. Neo señaló unas pocas páginas amarillentas frente a él. Estas son del diario perdido de Rosalie Gustave antes de su muerte. Para mantener las cosas en secreto, usó símbolos extraños que inventó para tomar registros. ¿Emperador Roselle? ¿El superior de la transmigración? Klein se quedó sorprendido mientras escuchaba atentamente. Mucha gente cree que no murió realmente, sino que se convirtió en un dios oculto. Por lo tanto, los cultos que lo reverencian siempre han estado realizando varios rituales para intentar obtener poder. Ocasionalmente nos encontramos con tales incidentes y obtenemos algunas copias originales o duplicadas del diario, dijo Neo con un movimiento de cabeza. Hasta la fecha, nadie ha sido capaz de descifrar el verdadero significado de los símbolos especiales. Por lo tanto, la Santa Catedral nos ha permitido mantener copias para la investigación, con la esperanza de que les traiga una agradable sorpresa. Dicho esto, Neo mostró una sonrisa complacida. Ya he descifrado algunos símbolos y he confirmado que representan números. Mira lo que descubrí. Es en realidad un diario. Sí, deseo utilizar la historia de diferentes periodos, especialmente los eventos que giraron en torno al emperador. Al comparar esos registros con los escritos en el diario para el día correspondiente, puedo intentar interpretar más de los símbolos. Esa es la mente de un genio, ¿verdad? El anciano caballero de cabello blanco y arrugas profundas miró a Klein con ojos brillantes. Klein asintió en acuerdo. Sí.
Jaja, tú también puedes echarle un vistazo. Mañana, tendrás que ayudarme con este diario. Neil empujó las pocas páginas amarillentas hacia Klein. Klein las volteó y les echó un vistazo, pero inmediatamente quedó atónito. Aunque los símbolos habían sido copiados de manera terriblemente fea, hasta el punto de parecer un poco distorsionados, no había forma de que pudiera equivocarse. Esto es porque eran palabras con las que estaba más familiarizado. Chino. Y es J** dido chino simplificado.